presentar en esta mesa conmigo como moderadora, y también me dijo que introdujera un poco el tratamiento jurídico de los delitos de violencia de género a través de las redes sociales. Y tengo en esta mesa la suerte de contar con dos ponentes magníficos. Uno es compañero mío de la Fiscalía de Granada, Francisco Hernández, que es fiscal de la Fiscalía Provincial de Granada, es fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal aquí en Granada, fiscal delegado del Servicio de Cooperación Internacional y también coordinador de ejecutoria penal. Es profesor externo de la Universidad de Granada en los másteres de mediación familiar, protección de consumidores y nuevas formas de terrorismo. Ha participado como ponente en numerosos cursos de formación, tanto del Ministerio Fiscal como del Consejo General del Poder Judicial, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como en la universidad. Posee una amplia experiencia en el derecho informático, habiendo prestado su servicio en la Fiscalía General del Estado en materia de protección de datos. Y bueno, también es colaborador en INTECO en la elaboración de la guía sobre el ciberacoso a menores. Por otro lado, tengo también a mi derecha a Inmaculada Ramos Tapia, es profesora de la Universidad de Granada desde 1998, es titular de la plaza desde el 2003, coordinadora del máster oficial en criminalidad e intervención social con menores en la Universidad de Granada. Tiene una actividad investigadora amplísima aquí en el currículum, con numerosas becas de investigación, estancias en centros de investigación en el extranjero, ha participado en grupos y en proyectos de investigación, también en actividades internacionales, en distintas publicaciones, colaboradora en la publicación de numerosos libros, en concreto El homicidio del cónyuge en actualidad penal, ha publicado artículos también para El País, para El Ideal, para el Diario de Granada Hoy, en fin, y luego pues con una carrera en el tema de enseñanza, pues que tendría que estar aquí hablando porque el currículum es inmenso. Como ya habéis visto el programa, don Francisco nos va a hablar del ciberacoso y en concreto de los delitos en este tema de carácter informático que afectan también a la violencia de género, y Inmaculada pues nos va a hablar del child grooming, que ella nos va a explicar bien lo que es. Yo voy a introducir un poquito en el tema de violencia de género, pues lo que tenemos en la actualidad y a lo que vamos, el proyecto que hay de Código Penal en materia de delitos informáticos, pero que afectan sobre todo a materia de violencia de género. En concreto, ya sabéis que las nuevas tecnologías están a la orden del día, un avance importantísimo en materia de comunicación y, por tanto, no hay que huir de ellas, sino que hay que servirse de ellas porque no son de gran provecho, como ya digo, en materia de comunicación. Pero es cierto también que a través de estas nuevas tecnologías pues, se están produciendo nuevas formas de violencia, sobre todo en materia de violencia de género, lamentablemente, y que ahora mismo en nuestro derecho pues las vamos solventando pues con lo que tenemos, con los delitos que tenemos en el Código Penal. Porque ya os digo que este tipo de violencia a través de las redes sociales está prevista como violencia de género en el artículo 1.3 de la Ley /2004 de protección integral en materia de violencia de género, porque prevé todas las agresiones, tanto físicas como psíquicas, que den lugar a tipos de amenazas, coacciones, vejaciones, delitos contra la libertad física, contra la libertad de movimiento, etcétera. Y, por tanto, estas conductas engloban todos esos tipos, nada más que se producen o se utilizan este tipo de medios o de tecnología. Sin embargo, como tales, previstas como delito en concreto, en las que podríamos englobar, que yo os voy a hablar superficialmente, porque como ya digo, mi compañero se va a introducir en ellas con profundidad, sí que tenemos determinadas conductas como es el ciberacoso, que consistiría en una agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo y además realizada o perpetrada por los sujetos que prevé la ley orgánica en el artículo 1.1, es decir, el esposo, compañero sentimental, novio, etcétera, y que ejerce esa conducta sobre su esposa, compañera o novia, y que para ello utiliza pues tanto cualquier plataforma o escenario virtual como el correo electrónico, los WhatsApp, los blogs, las redes sociales. También encontraríamos el stalking o acecho,
que es una conducta ligada a la anterior, que consiste en la persecución interrumpida e intrusiva de un sujeto con el que se pretende restablecer un contacto personal contra su voluntad a través de las llamadas TIC. También tendríamos el sexting, que cobró gran relevancia, que ya como todos habéis oído en prensa, a través del caso mediático de Olvido Hormigos, y se vincula al envío de mensajes de texto vía SMS, vía WhatsApp, imágenes, y se trata de imágenes tomadas o grabadas por la persona que luego la puede utilizar o incluso por la propia protagonista con su voluntad, pero que después son difundidas, además normalmente son de carácter sexual, son difundidas por otros medios de comunicación sin el consentimiento de esta última y que además lo que tratan es de extorsionar, por eso se llega a hablar de sextorsión, se trata de chantajear, extorsionar o controlar a esta persona o a esta víctima, que ha sido además pareja sentimental normalmente y se quiere ejercer una situación de control o dominio sobre ella, con la publicación, amenazando con su publicación. Como ya digo, estas conductas así previstas no están dentro de nuestro Código Penal. Nosotros que utilizamos actualmente en los juzgados de violencia de género y a través de la Fiscalía, pues los tipos que tenemos, en principio, normalmente estamos el reducto de las faltas que nos quedan de vejaciones, que ahí intentamos englobar pues, este tipo de acoso, de persecución, llamadas reiteradas, a través de la falta de vejaciones del 622, que, como digo, una falta residual que ha quedado en el Código Penal a raíz de la Ley Orgánica 1/2004, que necesita denuncia de la persona agraviada y que, bueno, que la pena es bastante leve, porque, como ya sabéis, es la pena de localización permanente, porque la multa en violencia de género está totalmente vetada y lo que sí obtiene es una pena de alejamiento, de prohibición de comunicación o de acercamiento con esta persona, que es lo que normalmente se persigue por la víctima. También tenemos los tipos de amenazas y coacciones del 171, 4 y 5 y del 172, y a través, cuando es verdad que aparte de este acoso, también dentro de los mensajes, los WhatsApp, hay introducida una munición, una amenaza, pues te mato, te vas a enterar, te voy a quitar los hijos, etcétera, etcétera, ya sí que lo podemos englobar. Además, sí que tenemos en estos casos, lo bueno es que estos medios de comunicación nos dejan una prueba latente, que está precisamente en el SMS o en el WhatsApp, está la amenaza plasmada. Entonces, a través de esta amenaza, pero como ya digo, lo que no podemos decir es 30 amenazas, no, muchas veces si ya vemos que son reiteradas, pues nos vamos a la amenaza grave del 169.2, que ya tiene una pena más grave y además en ella introducimos el agravante de parentesco. Igualmente las coacciones, cuando hay un tipo de acoso en los que además se utiliza violencia o se compele a la persona a realizar actos que no quiere, pues utilizamos o nos servimos del delito de coacciones del 172. En estos casos las penas son relativamente leves, son de 6 meses a 1 año de prisión o trabajo en beneficio de la comunidad y también la pena de prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima. Luego tenemos también, que voy a introduciros también un pequeño guión, cuando realmente lo que se trata es de descubrir los secretos entre comillas, que normalmente lo que se trata es de atentar contra la intimidad a través de entrar en la plataforma, en el correo electrónico, y utilizamos lo que se llama el artículo 197, que en el Código Penal lleva la rúbrica de delito de revelación y descubrimiento de secretos. Pero os tengo que comentar que este tipo no está previsto dentro del catálogo de los que tiene conocimiento en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los que tiene conocimiento el juzgado de violencia de género. Por tanto, en estos casos, el conocimiento de este delito en la actualidad, que creo que se va a reformar también en el proyecto nuevo que se introduce, el conocimiento es del juzgado de instrucción, ¿vale?, no del juzgado de violencia. Bueno, dicho esto, lo que sí prevé el nuevo proyecto de reforma del Código Penal son 3 tipos que afectan a materia de violencia de género y además que solventan algunos de los problemas que tenemos en la actualidad. En primer lugar, como ya tengo que decir que es un proyecto y que, bueno, yo voy a hablar de lo que hay en la actualidad, pero como ya sabéis, que está aprobado por el Consejo de Ministros, es posible que tenga numerosos retoques o reformas. Por tanto, es posible que tal y como yo lo plasme no se publique. En primer lugar, modifica o introduce un párrafo tercero
en el delito de quebrantamiento de condena del 468, que os lo pongo ahí, y habla de los que inutilicen o perturben el normal funcionamiento de los dispositivos técnicos que se hubiesen sido dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medidas cautelares. No lo lleven consigo o omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. ¿A qué se refiere? Como ya sabéis, en la actualidad a las víctimas de violencia de género tienen la posibilidad de que se le imponga un dispositivo GPS, bueno, se le impone, dijéramos, al maltratador, pero la víctima también tiene que llevar otro dispositivo, precisamente para salvaguardar el riesgo que esta persona pueda tener a su vida o a su integridad física en los casos que son graves y que además existe un riesgo evidente para la víctima. Pues bien, ¿qué nos encontramos en la actualidad? Pues nos encontramos que hay en determinados casos y en muchos casos incidencias del centro Cometa en los que se nos alerta de que esta persona a la que se le ha impuesto el dispositivo o bien no lo recarga, o bien lo inutiliza, o bien se lo quita y, claro, esto produce un riesgo evidente para la víctima porque en un momento dado no se sabe dónde está el maltratador, ¿vale? Es cierto que estos hechos los intentamos introducir en los tipos que en la actualidad tenemos, es decir, lo intentamos introducir en el delito de quebrantamiento de condena, pero fijaros, quebrantamiento de condena puro y simple, no un específico como el que nos propone ahora la ley, con los problemas que eso conlleva. En otros casos, cuando vemos que el quebrantamiento de condena en determinados supuestos no va a ser el tipo ideal, porque no cumple los requisitos, porque realmente no se ha acercado a la víctima, simplemente han inutilizado el dispositivo que lleva, con lo cual tenemos muchas trabas para condenar por este supuesto, pues intentamos llevarlo por un delito de desobediencia a la autoridad, porque normalmente cuando se le dicta sentencia condenatoria y además se le impone el dispositivo GPS, se le apercibe al condenado de que tiene que hacer un uso correcto del dispositivo y con cualquier uso incorrecto se le apercibe, podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. ¿De acuerdo? Pero claro, lo ideal es que tengamos un tipo como este que solventa todas estas situaciones. También la reforma del Código Penal prevé o introduce lo que os he comentado antes, el llamado acoso o ciberacoso en estos casos, en el artículo 172 ter, y nos dice que será castigado con la pena de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Habla aquí no habla, este es un delito general, en donde sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona, como veréis. Nos dice el que acuse a una persona llevando a cabo de forma existente y reiterada y si están legítimamente autorizadas algunas de las siguientes conductas y de este modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Y habla de la vigilancia, la persecución, que busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de un método de comunicación o por medio de terceras personas, mediante el uso indebido de datos personales, adquiera productos o mercancías, contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otras personas próximas a ella o realice cualquier conducta análoga a las anteriores. Como veis, se trata de un tipo abierto, al decir cualquier otra conducta, y además normalmente estas conductas no se da una, no se da la conducta de vigilancia, sino que se da normalmente muchas, la de vigilancia, la de acoso, la de envío de mensajes ininterrumpidos, cuando hablamos de violencia de género. Como veis, el tipo incluye a todo tipo de personas, pero sí que en su párrafo segundo ya nos habla específicamente de que cuando se trate de alguna de las personas del 173.2, pues además se impondrá la pena de prisión de 1 a 2 años o trabajo en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días. Es una agravación. 173.2, para que no lo sepan, hablan no solamente del cónyuge, habla del cónyuge, de la persona ligada a él por análoga relación de afectividad y también de parientes en general hasta el 4 grado, es decir, cuando se trate de hijo a padre, de padre a hijo, etcétera, etcétera. En estos casos, como veis, el tipo además no solamente requiere que se vigile, que se acose, sino que además requiere un resultado que perturbe a esa persona, le perturbe su normal funcionamiento en su vida cotidiana. Aquí, como veis, no exige un maltrato psíquico, porque ya nos iríamos entonces al 153,
¿vale? Que hasta ahora este tipo de conductas, como he dicho, o bien la susunimos en la falta, o bien cuando hay un menoscabo psíquico en esa persona o hay un menoscabo psicológico grave, ya no íbamos al tipo de lesiones del 147 o al tipo de menoscabo del 153. Aquí requiere simplemente que le perturbe gravemente el funcionamiento de su vida cotidiana. Pues nosotros nos encontramos esto de manera muy constante. Una persona que está recibiendo llamadas, 180 llamadas a su móvil al día, pues claro que te perturba la vida cotidiana, ¿vale? Eso será objeto de prueba, pero normalmente pues a lo mejor le ha producido una crisis de ansiedad y tiene que ir al médico, pues bueno, ya tenemos una prueba también a nuestro favor. Y luego pone que el párrafo tercero dice sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se ven concretados los actos de acoso. Es decir, si además de acoso hay maltrato físico, hay quebrantamiento de condena, hay amenaza, porque también dentro de los numerosos o 100 y pico mensajes hay algunos que suponga una amenaza o una coacción, pues esos delitos se penarán también, aparte de este tipo de acoso. Solo serán perseguidos mediante denuncia de la persona agraviada y en estos casos además se pondrá la medida se puede imponer una medida de libertad vigilada. Como ya digo, esto es un acierto, la doctrina que lo ha estudiado pues ha visto que es un acierto porque teníamos que estar en el marco de Europa, teníamos que estar nosotros, la legislación española, acorde con lo que exige también la Unión Europea. Este tipo de delito de acoso que ya en numerosas legislaciones ya está incluido. En cuanto, como he comentado, en cuanto al descubrimiento y revelación de secretos, pues lo que tenemos en nuestro Código Penal es lo que yo he puesto aquí. Pues en el párrafo primero, pues el que para descubrir los secretos hablamos de personas en general, no en concreto de la violencia de género, pues, o para vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento, se apodere de papeles, cartas, mensajes, correo electrónico, cualquier otro documento o efectos personales, o intercepte sus comunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión o grabación o reproducción de la imagen o cualquier señal de comunicación. Esto en general para cualquier persona. Y como ya veis, el artículo, como vais viendo, se van introduciendo nuevos párrafos que un poco suponen un avance junto con el avance de los medios de comunicación que en la actualidad tenemos. Por ejemplo, el párrafo segundo ya dice al que sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de terceros datos reservados de carácter personal o familiar que se hayan registrado en ficheros o soporte informático. Ya si nos concreta que tienen que estar en soporte informático, esto mi compañero os lo va a comentar de manera extensa. Igualmente, el párrafo tercero ya nos habla, y aquí sí que es verdad que muchas conductas en materia de violencia de género sí que se producen, el que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando la medida de seguridad establecida para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático. Hasta ahora lo que teníamos era esto, cuando bien la pareja, normalmente es pareja, se introducía a través de artificios en el correo electrónico o interceptaba en el ordenador en las claves, utilizando las claves por artificios, como bien dice el código, se introducía en el correo electrónico de su ex compañera o en las redes sociales y a través de su correo o de su perfil lo utilizaba bien para dañar, bien para controlar o bien para chantajear a esa persona. Pero el proyecto, como ya digo, el proyecto de Código Penal no introduce un nuevo apartado, el cuarto bis, y aquí habla ya el que sin estar autorizado de la persona afectada difunda o revele o ceda a terceros imágenes grabadas audiovisuales de aquella que hubiese obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad o la intimidad de esta persona. Esto es lo que os he comentado antes, es decir, cuando tú has consentido en que te grabe tu pareja, por determinadas circunstancias, incluso que te grabe en ciertos aspectos o en ciertas posturas o desnuda o lo que sea, cuando era algo que quedaba entre la pareja y luego esta pareja, cuando una vez terminada normalmente la relación, difunde esa imagen sin su consentimiento, no solo la difunde, sino que la utiliza o chantajea con difundirla para lo que he dicho antes, para controlar a esa pareja, para chantajearla o para incluso intentar que vuelva contigo. Pues bueno,
Esto, como ya he dicho, yo lo introduzco a modo de comentario, simplemente para que ya mis otros dos compañeros hablen con profundidad de ello. Y lo que sí comento es que, y ya como reflexión, que las redes sociales están muy bien, pero que hay que educar a las mujeres en una buena utilización de estas redes sociales, porque además las mujeres son normalmente las que utilizan más estas redes y les debe de servir a ellas precisamente de reconocimiento y de luchar por los derechos de las mujeres a través de estas redes sociales, y que no se convierta precisamente en una vía de maltrato a las mujeres. Porque pensemos que una vez que el daño está hecho en las redes sociales es muy difícil, queda ahí, queda patente, y es difícil que ese daño que ya está hecho no influya de manera negativa en las mujeres. Por tanto, una reflexión mía que hago es eso, que sobre todo se eduquen las mujeres en ese buen uso, y además que sean las propias redes sociales las que rechacen, las que sancionen y las que incluso a los maltratadores lo echen de esas redes sociales. Eso es lo que tenemos que llegar, que no se haga a través de esas redes sociales que nos sirven precisamente para comunicarnos con personas que tenemos lejos, que nos sirva precisamente para impulsar nuestros derechos, no una vía de maltrato hacia las mujeres. Yo termino y le doy la palabra a mi compañero Francisco, que ya él os va a comentar de manera profunda lo que yo simplemente he insinuado, y le dejo la palabra a él, que además es más experto en este tipo de delitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Buenos días. La verdad es que la presencia de dos fiscales en esta mesa lo que viene a poner de manifiesto es la actualización y la modernización de la respuesta de la justicia a los fenómenos criminales del siglo XXI, a este derecho penal de riesgo y a esta sociedad de riesgos en que estamos viviendo. Y me complace pertenecer precisamente a una organización, a un órgano del Estado que entendemos, en este caso concreto, tanto en violencia de género como en criminalidad informática, está dando una respuesta avanzada y muy valorada tanto a nivel nacional como internacional. Agradezco, por lo tanto, a la Delegación de Gobierno y Justicia de la Junta de Andalucía que haya contado con un no experto en violencia de género. Yo soy un fiscal de base en esa materia, pero sí a una persona que, proveniente del mundo de la informática, puede aportar otro enfoque y una serie de claves que pueden ser necesarias no solo para quien desea conocer la ley, sino básica y fundamentalmente, ese sería mi propósito, para el que tiene que elaborar la ley. Es necesario que existan este tipo de debates, críticos incluso, para que se oiga la voz de las personas que operamos continuamente con el derecho, que apreciamos los problemas que tiene la persecución y el intento de sanción de este tipo de conductas, que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática, pero que a su vez tienen que garantizar un límite de derechos y un respeto a la dignidad de la persona. Una de las preguntas que parece que nos van a hacer en entrevista posterior es cómo resumiría esta conferencia. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque soy de una minoría no protegida, lo siento, soy de estos cacharritos y parece ser que tenemos un problema de compatibilidad, y la verdad es que yo tenía una presentación muy mona, por eso la había hecho con este cacharrito, que sale mucho mejor que con los otros cacharritos que se miran por las ventanas, pero no tengo compatibilidad. Entonces se van ustedes a creer que yo tengo una presentación que, por supuesto, pondré a disposición de todos ustedes, la mandaré por correo cuando salga de este aula blindada que no me permite tener conexión 3G con mi centro de datos, con lo cual la universidad está tomando nota de que los profesores externos debemos de tener una clave de acceso a su centro virtual. Pues bien, el titular con que yo definiría o resumiría mi intervención, que no puede ser todo lo extensa que me gustaría, y suelo hablar mucho, es defendiendo la dignidad de la persona en el mundo de la conexión. ¿Por qué así? No puedo hacerles, desde el punto de vista de criminalidad informática, del Servicio de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, una reflexión centrada en el mundo de la violencia de género, porque creo que hay que hacer una reflexión previa y una aproximación anterior. Antes que el concepto de hombre o mujer está el concepto de ser humano para nosotros, y tenemos que llegar a una serie de categorías más genéricas para intentar proteger precisamente algo que nos es común e inherente a todo ser humano, tal y como previene el artículo 10, apartado primero de la Constitución. Y eso es la dignidad personal. La dignidad personal, los derechos fundamentales que son inherentes y el libre desarrollo de su personalidad son el fundamento del orden jurídico y de la paz social.
si mis tiempos de opositor no me engañan, creo que he hecho una cita literal del artículo 10.1 de la Constitución. Y ese artículo es base, porque ahí no se habla sino de seres humanos. Y esa es la protección y el enfoque que creo que es necesario, porque a lo mejor con un enfoque más genérico, teniendo en cuenta en determinadas circunstancias si el sexo efectivamente es un factor de indefensión o un factor de agravación del resultado, el que debe ser tenido en consideración a la hora de establecer nuevas sanciones. Verán ustedes, el Código Penal es la segunda ley más importante en un país. La Constitución delimita cuál es el cuadro de instituciones, la forma de gobierno, la forma de Estado y los derechos y obligaciones que tenemos todos como ciudadanos. Pero el Código Penal opera como una constitución negativa en cuanto a los derechos. Nos delimita hasta dónde llegan esos derechos reconocidos o admitidos por la Constitución de un país. Y lo mismo que se exige estabilidad para una Constitución, se debe exigir estabilidad para un Código Penal, porque en el fondo el Código Penal es un instrumento educativo, aunque parezca mentira. Es el instrumento con el que la sociedad se dota a sí misma para ordenar la vida social. Podríamos decir que es la única ingeniería social positiva o legal que se permite, al igual que el sistema educativo lo es para la educación de todos los jóvenes. Y ambos, tanto el Código Penal como el sistema educativo, exigen estabilidad, si no, no pueden cumplir su función. Actualmente vivimos en un mundo de locura a la hora de aplicar la ley. Tenemos tantas normas que los aplicadores de la ley directamente es que o recurren a códigos electrónicos o no saben cuál es la versión vigente. Se producen muchísimos errores. Se intentan dar soluciones sobre la marcha a problemas en los cuales falta realmente una reflexión de fondo de qué es lo que queremos delimitar, cuál es el papel, cuál es el bien jurídico que hemos de proteger y realmente qué es lo que merece la protección y qué le queda al individuo. Porque lamentablemente yo tengo que hacer una opinión crítica. El Código Penal y el legislador nos considera cada vez unos ciudadanos capitidisminuidos mentalmente. La prueba de ello es ese artículo, ese nuevo artículo 197.4, creo recordar, que establece la sanción del sexting. Eso lo que viene a decir es, en el fondo, y visto desde otra perspectiva, es como los ciudadanos no saben regular su vida privada y no saben cuáles son los límites éticos que deben tener sus propias relaciones personales, yo como Estado me introduzco en la vida de los particulares y se lo regulo. Ese es el mensaje que se manda con ese tipo. Es ese reconocimiento de la incapacidad de los propios seres humanos convertidos en parejas para regular sus propias relaciones, para establecer sus propios límites de respeto y sus límites éticos a sus propios comportamientos. Y es el Estado quien lo regula por nosotros. Yo voy a hacerles una serie de reflexiones para intentar evitar este tipo de soluciones. Ya sé que es un poco pretencioso por mi parte, pero a lo mejor les arroja un poco de luz a todos ustedes y a los que pueden opinar. Y, por supuesto, no considero que vayan a estar totalmente de acuerdo conmigo, pero tengan en cuenta que es una opción o una posición que deriva de muchos años de ver crecer los ordenadores, de trabajar con el sistema informático, de tratar con gente del entorno informático. Lo primero que les tengo que decir hemos de llamar la atención es sobre el entorno tecnológico en el que funcionamos. Todos llevamos con nosotros realmente una puerta de acceso a un mundo telemático. Este cacharrito solamente es usado un 15% de su tiempo como teléfono. El 85% del tiempo es usado como un dispositivo de conexión, con el cual yo tengo desde el mapa de la ciudad al tiempo, las noticias, mi correo electrónico, tickets para ir al último concierto del Festival de Música y Danza, lo que quieran, todo menos comunicar con personas. Es decir, todo menos usarlo como un teléfono. Y esto funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué es lo que supone? Que realmente me da paso a un nuevo entorno, un entorno donde puedo operar y puedo realizar actos durante todos los momentos del día, cualquier día de la semana. Realmente es un nuevo entorno de comunicación. Un experto en comunicaciones, Javier Aguirre, ganó el Premio Nacional de Ensayo ya por los años 90 con un ensayo que se llamaba Telépolis, los señores del aire, donde definía ese nuevo entorno de comunicaciones que generaba la telefonía, y estaba hablando de los años 90, principios de los 90, como el E3, el entorno de generación de información que tenía el ser humano. Y eso realmente hace que lo importante es que de las tecnologías de las comunicaciones podamos hablar como tecnologías de la conexión. Lo importante hoy día es estar conectado, no comunicado. De hecho, estamos conectados o permanentemente, lo primero que hacemos al levantarnos es conectar nuestro dispositivo de conexión. Desde el punto de vista sociológico, el tener este aparatito aquí o estos dispositivos electrónicos genera una transferencia de poder. Y esto es lo que está en la base de nuestros fenómenos criminales.
La transferencia de poder implica que tenemos la capacidad de autoorganizarnos. El fenómeno 15M o, por ejemplo, el asentamiento en plataformas políticas como el Movimiento Podemos y todos los partidos que hemos visto aparecer en las últimas elecciones europeas es una clara manifestación de organización, de autoorganización horizontal de los ciudadanos gracias a las tecnologías de las comunicaciones, gracias a esa transferencia de poder político, gracias a que el individuo con un procesador de última generación puede tener una capacidad de autoorganizarse y de coordinarse que puede incluso llegar a cuestionar al poder político. De ahí se puede llegar a un paso más, eso es la parte negativa. Podemos excedernos y considerar que ese uso y esa coincidencia de principios y de utilización de plataformas electrónicas nos lleva a una legitimidad social y legitimidad política. Y puede considerarse, por ejemplo, como hacen, por ejemplo, la plataforma o el pretendido movimiento Anonymous, como una plataforma de hacktivismo, es decir, de actos que sobrepasan lo que es la mera protesta política para pasar a ser actos casi delictivos. Por último, y lamentablemente, también supone una transferencia de poder criminal. Lo que antes solo cometía el 5% de la población criminal de un Estado, hoy día lo comete cualquier ciudadano. Cualquiera puede estar más allá de la ley, y en el caso de violencia de género suele suceder por un mal uso, por un abuso de las tecnologías. ¿Por qué? Pues porque consideramos que esto es un aparato que se rige únicamente por el principio de capacidad. Yo tengo el aparato, tengo la tecnología, tengo la capacidad de procesamiento de información, puedo hacerlo. Se acabó, no hay otro límite ético al lado. No veo una persona más allá. Se produce gracias a esa adherencia de la tecnología al individuo, gracias a esa permanencia de la conexión que hace que esto forme parte de mi propio ser y es reconocido como parte de mis propias capacidades por el individuo. Hay estudios del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard de este año, publicados en Investigación y Ciencia, por ejemplo, que hacen referencia a que las personas empezamos a ver que los resultados de los motores de búsqueda que localizamos proceden de nuestras propias capacidades, no de las capacidades de procesamiento de Google, por ejemplo, de Bing, sino de nuestra propia capacidad para buscar información. Estas tecnologías de la conexión además nos generan y nos proporcionan una variedad de herramientas y de objetivos para realizar actos, nos facilita la conexión espacial y temporal con cualquier persona, puedo alcanzar a cualquier individuo en cualquier momento y además puedo multiplicar los resultados criminales. Todo esto me genera una situación de acoso, donde el acoso que antes solo era posible cuando existía una conexión personal entre las personas se produce. Podemos encontrarnos en una situación de acoso de adulto a adulto, bien con una relación de pareja previa, que se incardinaría dentro de violencia de género, o bien en una relación distinta, lo que se conoce en el entorno anglosajón como stalking o harassment, una situación de acoso de menor a menor, estaríamos hablando de los actos de ciberbullying, generalmente relacionados con el entorno educativo, o incluso un acto de acoso de adulto sobre menor, que puede estar o generalmente está relacionado bien con el contacto sexual, sería el caso del child grooming, o bien con el contacto virtual y con el acoso o con propósito sexual, que sería la elaboración de material pornográfico a través de Internet. ¿Cuáles son las motivaciones de estos actos de acoso? Realmente es el poder. Es que una persona tiene conciencia o cree tener conciencia de que es superior a otra persona, capta una indefensión proveniente de cualquier circunstancia, edad, o sexo, o discapacidad o incapacidad tecnológica para la gestión de ese entorno tecnológico, y la intenta dominar. O podemos tener, más en el entorno de la violencia de género, un aspecto vengativo. El sexting, por ejemplo, que sí es objeto de sanción, sería el porn revenge, la venganza pornográfica, el empleo de ese material con un carácter vejatorio al cual se ha referido mi compañía, o incluso, y no lo podemos desdeñar, los supuestos de trastorno mental. Y curiosamente, según las estadísticas en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, existe una predominancia de ese componente de trastorno en el entorno femenino. Nos encontramos, y hemos visto casos en Granada y en España, de personas que han tenido un único contacto esporádico por la red, mujeres que cuando se ha producido el contacto en el mundo real y no se ha mantenido, no se ha perpetuado, no se ha prolongado, ha pasado al entorno de acoso y ha pasado a las situaciones de acoso persistente que viene a regular el artículo 172. ¿Qué ataques nos vamos a encontrar? Realmente lo fundamental en el acoso por Internet es el ataque a la dignidad humana.
Tenía aquí una foto de Nelson Mandela, que yo creo que es el ejemplo de la lucha por la dignidad. 22 años luchando en una celda de 4 metros cuadrados o de 3 metros cuadrados por la dignidad de una persona. Yo soy el señor de mi alma, el dueño de mi destino y el señor de mi alma. Las palabras de Winston Churchill. Y efectivamente eso es el objeto de ataque. Es el intento de anular a una persona atacando su esencia. Nos da igual que sea hombre o mujer. Y además, como intento de acercamiento a esa esencia que estaría en el núcleo central de una diana, imagínense una diana de dardos, eso sería el 10 de la diana, nos vamos a encontrar círculos concéntricos referenciados en los derechos fundamentales que nos podemos encontrar a su paso. La reputación en Internet, la intimidad en Internet, la identidad personal en Internet, cualquier derecho o la libertad de actuación. Vamos a encontrar una protección bien en actos encaminados a atacar esa dignidad poco a poco, margen a margen, realizándose pequeños menoscabos, como puede ser la usurpación de identidad, el acceso a las cuentas de correo, la alteración de sistemas informáticos, cambiando o bloqueando contraseñas. Vamos a tener ataques directamente a la libertad sí, a la libertad mediante amenazas condicionales o no condicionales. En el caso de los menores suele suceder, tenemos un supuesto de acoso donde al final se produce una amenaza condicional, una persona se hace pasar por menor, tienen un contacto, realizan un sexting, un intercambio de imágenes sexuales y a continuación se revela que es mayor y pide actuaciones sexuales so pena de publicarlas, editarlas o hacerlas difundir en su entorno. Eso sería una amenaza condicional unida al delito de elaboración de material pornográfico, o incluso las coacciones o extorsiones. Las respuestas desde el punto de vista del Código Penal se basan, teniendo en cuenta este objeto de la dignidad personal, en un delito que era el base y el que nos sigue sirviendo perfectamente, que es el delito contra la integridad moral, el delito del artículo 173. Todo lo que se está generando, el delito de violencia habitual, el delito de acoso persistente, no son sino especialidades que nos van a crear muchos problemas normativos, porque vienen a regular el mismo tipo delictivo y generalmente lo van a hacer de una forma más incorrecta desde el punto de vista tecnológico. No vamos a poder aplicarlos con total facilidad ni va a ser tan eficiente como se prevé. Hubiera sido suficiente una pequeña variación, unas pequeñas modificaciones del artículo 173, precepto que, por ejemplo, venía recogido en las memorias de la Fiscalía General del Estado anteriores al año 95 como la base de sanción de los comportamientos contra las mujeres en delitos de violencia familiar y violencia de género. Ahora se nos va a complicar, como ya digo, con los nuevos tipos. Desde el punto de vista normativo, con esto voy a concluir, hemos de tener en cuenta que el ataque por Internet no suele ser un ataque único, no es un único delito. Generalmente son actos sucesivos que están o bien en una relación instrumental, un delito se comete para llegar a otro, es decir, se ataca la intimidad, pero con el propósito de conocer a la persona y realizar una usurpación de identidad y con eso anular a la persona, es decir, hay una relación instrumental. O bien se realizan múltiples delitos frente a múltiples personas a la vez, en el caso de los depredadores sexuales de menores. O bien nos encontramos, como en el caso de los menores, con lo que denominamos dentro de criminalidad informática como un delito multietapa, donde existe efectivamente un ataque sucesivo, pero donde el orden entre esos ataques es absolutamente necesario. ¿Cuál es la situación actual? Miren, la situación actual es que tenemos una carencia no de leyes penales, sino de leyes procesales. Por favor, que nos dejen el Código Penal en paz. Lo único que necesitamos son medios para poder investigarlo. No sé por qué es lícito cederle la vida a Facebook y por qué todo el mundo piensa que aquí, por ejemplo, mis amigos de las unidades de delitos telemáticos y yo mismo, como miembro de las unidades de criminalidad informática, estamos dedicándonos a curiosear el Facebook todos los días. Lo hacemos, pero solo con nuestros amigos. Pero no nos dedicamos a escudriñar la vida de todos los ciudadanos, que sin embargo ponen el grito en el cielo cuando el escudriñamiento lo realiza Facebook o Google o Microsoft con nuestro consentimiento, y conocen mucho más de lo que el Estado podría, porque tienen medios, tecnologías y propósitos mucho más ilícitos que los que tienen las personas las personas del Estado, a los cuales les vendría muy bien recordar el lema de la policía americana, to protect and to serve, proteger y servir. ¿Qué es lo que les diría? Por favor, aquí tenía una fotito que decía: los teléfonos no deben ser más inteligentes que los usuarios. Tenemos información, lo que no tenemos es conocimiento. Por favor, esto
no es un juguete, no es un teléfono, es una terminal de acceso a un nuevo mundo que si no controlamos nos puede llevar a la perdición. Y eso empieza por la formación, no por la represión a través del Código Penal. A lo mejor formándonos como nos formamos para conducir un vehículo, las cosas irían mucho mejor. No matemos moscas a cañonazos, empecemos por lo sencillo. Aprendamos a defender la dignidad de las personas, aprendamos a ver cuáles son los ataques a esa dignidad y veámoslos desde un enfoque integral. Es la dignidad del ser humano lo que está en juego en este nuevo entorno tecnológico. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Paco, por tu excelente exposición y pasamos a la de Inmaculada. Bien, hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer sinceramente la amable invitación que recibí de la Delegación de Gobierno en Granada y en concreto del jefe del Servicio de Justicia de la Delegación, de Fermín Olvera Porcel, que amablemente me invitó a participar en esta jornada. Y aprovecho para agradecerle también su generosa disponibilidad siempre para colaborar en el practicum del máster en Criminalidad e Intervención Social con Menores, que coordino. Esta invitación me permite tener el placer de compartir mesa con dos fiscales muy cualificados en la materia, violencia de género, delitos informáticos, de manera que mi participación se va a centrar en el delito que se me encargó que comentara, que es el delito llamado child grooming. Voy a intentar en la ponencia centrar cuál es la dimensión criminológica de este fenómeno, de qué fenómeno criminológico hablamos y qué respuesta penal da el Código Penal por ahora, porque la que dará dentro de unos meses puede ser otra y la que daba hace 3 años era otra, ¿no? Porque, como se acaba de comentar, es una velocidad vertiginosa a la que lleva las reformas del Código Penal. Cosa que agradecemos a los que nos dedicamos a la investigación penal porque siempre nos da material nuevo para comentar y para escribir, pero desde el punto de vista de la docencia también nos complica la vida explicar siempre estos cambios y bien, hace todo mucho más inseguro, mucho más impredecible, ¿no? Voy a centrarme, por tanto, en esto del child grooming. ¿Qué es el child grooming? Bueno, este fenómeno, como pueden imaginar por su denominación anglosajona, pues algo que se identifica en el ámbito anglosajón y que se puede decir que es una conducta consistente en acciones deliberadas por parte de una persona adulta de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña con el fin de abusar sexualmente de él. El término de grooming significa literalmente acicalamiento de un animal, de un caballo, de un perro, para ganarse su confianza. Estas palmaditas, estas caricias que se hacen sobre los animales, pues esto en el lenguaje anglosajón pues se traslada al proceso de ganarse la confianza, de acercarse a un niño, y de ahí el término child grooming. No es un fenómeno nuevo que aparezca en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, ni mucho menos. Se trata de la conducta clásica de preparación de un abuso sexual infantil. Los abusadores sexuales, los pederastas, pues no suelen presentarse como monstruos que raptan a un niño, sino muy al contrario, los depredadores sexuales son personas atractivas para el niño, personas que se intentan ganar su confianza, su cariño, su reconocimiento como una persona en la que pueden confiar, y de esta manera pues facilitar el contacto sexual con él, el abuso sexual, de una manera mucho más impune, mucho más difícil de perseguir o de descubrir que una agresión sexual con intimidación o con violencia.
Por tanto, una conducta perfectamente identificada en la criminología y que precisamente el término de child grooming es un término que se utiliza sobre todo en el ámbito de la psicología, de la criminalística, de la criminología, de la psicología criminológica, para identificar este proceso que sigue el abusador sexual. No es algo nuevo y está de hecho en el mundo anglosajón tipificado ese delito de child grooming sin necesidad de que sea con las nuevas tecnologías. Esto no lo tenemos en el derecho penal europeo, tampoco es propio del derecho penal continental, pero en el derecho anglosajón sí que hay prevista una intervención penal cuando se logra identificar esos actos preparatorios o tentativas de un abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, en la legislación británica, en la Sexual Offences Act de 2003, pues está el delito de meeting a child following sexual grooming. Y se describe como el delito que comete una persona que intencionadamente se reúne o que viaja con la intención de reunirse con un niño con el cual previamente se ha comunicado. Y ello lo hace con el propósito de cometer un delito sexual. Por tanto, el child grooming no tiene necesariamente que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, el fenómeno despierta a la alarma social y la necesidad de una respuesta penal, no solo en España, sino en toda Europa, con en el siglo XXI, con el nuevo uso extensivo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué este cambio del fenómeno, de la dimensión del fenómeno, cuando se une el grooming con las nuevas tecnologías? Pues porque evidentemente el uso de las nuevas tecnologías hace el fenómeno mucho más peligroso, el menor está en una situación aún de mayor vulnerabilidad. Ya el contacto con el menor se hace dentro de la intimidad de un chat del menor con su ordenador. No hay otras personas que lo estén observando o que puedan proteger al menor, y sobre todo porque el abusador sexual puede utilizar las nuevas tecnologías para disfrazarse, para enmascararse, para engañar sobre su edad, sobre su identidad, con lo cual la situación del menor para defenderse de un proceso así o para detectar en algún momento ese proceso es mucho más vulnerable, como digo. De manera que en Europa aparece la necesidad de dar una respuesta penal a este proceso previo de preparación de un abuso sexual. Quiero insistir que en realidad el llamado child grooming, en realidad lo que ahora mismo se castiga es lo que llamaríamos en la doctrina penal o en la teoría del delito actos preparatorios de un delito de abuso sexual o de utilización del menor para realización de pornografía infantil. Hasta ahora esos actos preparatorios pues no estaban castigados, porque es muy difícil identificar en qué momento puede intervenir el derecho penal en ese proceso de grooming, que normalmente comienza con una fase que se llama fases de amistad, fases de establecimiento de una relación, y solo muy al final aparece la fase sexual. En esas primeras fases esos actos son inocuos, son inocentes, y ahí es imposible una intervención penal. Pero con las nuevas tecnologías sí que es posible la intervención penal, porque puede perfectamente detectarse cuál era la intención del adulto cuando ha contactado con ese menor, porque están ahí los mensajes, porque están ahí los correos electrónicos, los ficheros guardados por el abusador sexual. Por tanto, en Europa aparece, como digo, una respuesta penal a esta fase previa del abuso sexual que se realiza a través de las nuevas tecnologías y que se conoce como child grooming. Así, en el convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de 2007, llamado Convenio de Lanzarote, aparece por primera vez en la normativa internacional una obligación para los Estados de tipificar esta conducta que llamamos child grooming, pero que en el convenio se llama solicitation of children for sexual purposes, y que en la versión española se ha traducido como proposiciones a niños con fines
sexuales. Como pueden ver en ese artículo 23, lo que la obligación que se incluye para los Estados es que los mismos tienen que adoptar medidas para castigar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18, es decir, que no haya alcanzado la edad, lo que se llama la edad del consentimiento sexual, que en España está en 13 años, pero que es variable en los países del Consejo de Europa, con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos de abuso sexual o de producción de pornografía infantil, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro. Es la primera vez que se tipifica en una normativa internacional, como digo, esta conducta. Como pueden ver, se trata de permitir la intervención penal en la fase preparatoria de un delito de abuso sexual, con una exigencia por garantías del principio del hecho, que rige en derecho penal, de que esa intención se haya materializado, al menos se dice, en realizar actos materiales conducentes a dicho encuentro. ¿Por qué esta cautela? Pues porque hay que tener cuidado con el adelantamiento de la intervención penal, porque no podemos acabar castigando pues meras intenciones o una delincuencia o un delito de pensamiento, ¿no? Como saben, un principio del derecho penal es que con el pensamiento no se delinque y es necesario al menos el comienzo de una acción, que tengamos un hecho que indique que se estaba preparando un delito sexual. Esta tipificación del convenio del Consejo de Europa pues ha sido recogida en el ámbito de la Unión Europea en la reciente directiva del 2011, que precisamente en su exposición de motivos explica la necesidad de sustituir a la anterior decisión marco que teníamos del 2004 por adaptarse al convenio del Consejo de Europa y de incluir el delito de solicitación de niños con fines sexuales, explicando la directiva que es la importancia de este fenómeno con el uso de las nuevas tecnologías por los menores y la necesidad de dar una respuesta penal armonizada por todos los Estados de la Unión Europea a este fenómeno. Y se obliga. Y atención, la directiva, a diferencia del convenio del Consejo de Europa, no es simplemente una norma internacional o un convenio que obliga a las partes, pero que si un Estado no lo cumple, pues su responsabilidad es a nivel político, ¿no?, internacional, porque el convenio del Consejo de Europa no prevé ninguna sanción por su incumplimiento. Pero la directiva, aquí estamos ante una directiva de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros de la Unión Europea, con un plazo de transposición, y, por tanto, este delito tiene que estar en nuestro Código Penal, nos guste o no. Lo digo porque en muchas ocasiones pues se ha criticado que el legislador español se haya apresurado a introducir este delito. Y es que, nos guste o no, otra cosa es que la tipificación, como veremos, sea más o menos defectuosa, pero tiene que estar en nuestra legislación penal. Se tipifica la misma conducta que en el convenio del Consejo de Europa, solo que aquí, fíjense, lo hemos traducido, en la versión española se ha traducido de otra manera, aunque la terminología inglesa es la misma, solicitation of children for sexual purposes, lo que en el convenio llamábamos proposiciones de menores con fines sexuales, ahora lo llamamos embaucamiento de menores con fines sexuales. Y, como diré, finalmente un problema de este delito es cómo lo vamos a llamar, y de alguna manera tendremos que hacer, yo creo que es necesario un congreso nacional solo cómo llamar jurídica o penalmente a este delito de child grooming, ¿no?, porque no podemos seguir con la terminología inglesa, ¿no?, me parece. ¿Qué ha hecho el legislador español? Pues en la reforma del Código Penal de 2010 introdujo un nuevo artículo, el 183 bis, para castigar la conducta que obligaba a tipificar el convenio del Consejo de Europa y que actualmente obliga a tipificar la directiva. Pero con algunas diferencias, ¿no? Como ven,
el que a través de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información, contacte con un menor de 13 años y proponga concertar un encuentro con él con el fin de cometer cualquiera de los delitos de abusos sexuales, agresiones sexuales, pornografía o prostitución infantil, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Las penas se imponen en su mitad superior cuando el acercamiento se obtiene mediante coacción, intimidación o engaño, porque, como ya se ha dejado ver antes, las fases del grooming no necesariamente tiene por qué haber coacción o engaño. A veces el pederasta consigue ganarse la confianza del niño y consigue un encuentro con él, que el niño acepte un encuentro con él sin necesidad de recurrir a la coacción. En otras ocasiones, cuando el menor se le resiste, pues como previamente se ha hecho con material comprometedor para el menor, es cuando recurre a la coacción, pero no son no es un elemento inherente al grooming, al child grooming, el que haya coacción o intimidación. Los elementos del delito en el Código Penal español son ligeramente diferentes a las previsiones internacionales. En el convenio y la directiva, esta conducta se refiere siempre a un adulto. Está identificando el fenómeno de un adulto respecto a un niño que no ha alcanzado la edad del consentimiento sexual. El Código Penal español dice el que, no se limita a un adulto, por lo tanto, también los menores que tienen más de 14 años y menos de 18, que tienen, por tanto, responsabilidad penal, pueden ser autores de este delito. Y eso resulta problemático, y los juzgados de menores ya han dado cuenta de los fiscales de menores también han dado cuenta de esta problemática, de que a veces este delito puede estar aplicándose a situaciones de comunicaciones entre iguales, entre menores, entre iguales de tipo sexual, que no tienen ni mucho menos la gravedad o la peligrosidad que engendra el que el autor sea un adulto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sentencia que luego, si quieren, en el coloquio la comentamos. Los elementos objetivos es contactar con un menor por medio de las TICs, proponer un encuentro y realizar actos materiales encaminados al acercamiento. Eso sí, con la intención, que tiene que probarse como un hecho probado, evidentemente, en el juicio penal, con la intención de cometer un delito de abuso sexual. La doctrina en general ha dicho que esta intención es muy difícil de probar, los indicios, pero cuando uno examina los casos ve que hoy día no es eso lo más difícil de probar, puesto que esa intención queda reflejada en miles de mensajes de correo electrónico y en el ordenador del que está siendo investigado. En la jurisprudencia hay todavía muy pocos casos que hayan aplicado este nuevo delito. Había encontrado 2 sentencias, con la dificultad además de que una la llama delito de corrupción de menores, otra sí utiliza el término de grooming, y que en el repertorio de jurisprudencia Aranzadi no está todavía en qué término tiene que ir uno, y si va a abusos sexuales no aparece esta conducta. Solo poniendo 183 bis se pueden encontrar sentencias que apliquen este nuevo delito. Un problema del actual 183 bis, pues que no abarca el delito realizado con el fin no de tener un encuentro físico con el menor, sino de obtener materiales o imágenes en las que se represente el propio menor, sin un encuentro físico, que son casos que están a la orden del día. Bien, la directiva ya había pensado en ello, y la directiva sí que contiene la obligación para los Estados de que se adopten medidas para castigar como la tentativa de un adulto, por medio de las TIC, de cometer las infracciones de elaboración y difusión de pornografía infantil, embaucando a un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, para que le proporcione pornografía infantil en la que se represente a dicho menor. El proyecto de reforma del Código Penal del 2013, que está actualmente en tramitación por la enésima prórroga del trámite de enmienda, ha incluido un nuevo artículo para castigar precisamente esta conducta, a la que no sabemos si llamar también child grooming o si tendremos que buscar otra denominación. En todo caso, se trata de nuevos fenómenos que necesitan reflexión, análisis, seguridad jurídica, y lo que menos necesita son parches o legislación apresurada para salir del paso. No me extiendo más. Muchas gracias.
abre ahora un pequeño turno de debate por si queréis preguntar algo a la mesa. Nada, todo muy claro. Le van a dar el micrófono. Bueno, es una cuestión que puedo... Una pregunta que puede ser referida a cualquiera de los ponentes, evidentemente, ¿no? Que me refiero a Francisco Hernández. Ayer mismo estuve en una vista de un juicio oral aquí mismo en Granada en un tema de ciberacoso. Bueno, era un señor que le mantenía relaciones con otra persona de carácter íntimo y después de la ruptura, pues bueno, le sustrajo las claves del correo, bueno, de un perfil social y, bueno, hizo unos comentarios referentes a su condición sexual, haciéndose pasar por el titular del perfil. Bueno, ese es más o menos el esquema de lo que había pasado. Hicimos nuestra investigación y determinamos qué persona era, además una persona que no salía precisamente la persona que había mantenido relaciones previas con él, con la víctima, y el debate se centró, el debate en el juicio, sobre si había motivo suficiente para realizar una investigación sobre algo que parece que se está concibiendo ahora en la justicia, de que los delitos de ciberacoso ya no tienen la importancia suficiente como para perjudicar a otros derechos fundamentales relativos a las comunicaciones personales. Esa es la cuestión. Pues sí, es un problema. El problema base que tiene la investigación tecnológica es que caminamos en dos mundos distintos y si siempre la legislación había ido por detrás de la realidad, ahora no es que vaya por detrás, es que uno está en la Tierra y otro está en la Luna directamente. Tenemos un mundo donde todo se basa en la conexión, donde podemos diferenciar entre conexión y comunicación, pero esa comunicación, esos ceros y unos van por los mismos canales, es decir, lo mismo que usamos una comunicación, o sea, un dispositivo para comunicarnos entre personas y estamos haciendo uso de un derecho fundamental, el secreto de las comunicaciones, estamos haciendo uso del mismo canal tecnológico para mantener comunicaciones con el dispositivo, lo cual no implica comunicación con nadie, sino una conexión, es decir, una situación previa o de intercambio de datos entre un aparato y parte de mi aparato. Claro, al considerarse todavía la situación actual de conexión, de tecnologías de la conexión, sujeta al régimen legal de las comunicaciones, se hace uso de un régimen de protección muchísimo más extenso de lo que ahora mismo se permite. ¿Qué es lo que sucede? Que para realizar cualquier investigación de un dispositivo tecnológico hemos de tener las mismas garantías que si realizáramos casi una intervención de comunicaciones. Claro, yo estoy encantado y deseando pedirle a un juez que me dé un auto de intervención de una tostadora o de un frigorífico que se conecte a Internet para ver si efectivamente me da datos o no que pueden ser relevantes. Pero es lo que vamos a tener ya. La legislación no ha tenido en cuenta, y a eso me refería, la necesidad de un debate serio, de que hemos cambiado, ha evolucionado, ciertamente hay algunos términos que se han devaluado, la intimidad se ha devaluado, se ha, digamos, privatizado, lo mismo que el tráfico, no tenemos guardias en todas las rotondas, lo que tenemos son rotondas y cada uno entra como puede, le dan las instrucciones y ahí se regula el tráfico. Eso es una privatización del tráfico, de las normas. Con la intimidad pasa otro tanto lo mismo. Pero claro, también hay que reconocer que si eso es así, no todo puede estar amparado por el secreto de comunicaciones, sino que tenemos que necesitar otros mecanismos también más relajados o no tan garantistas. A lo mejor bastaría una resolución judicial en determinados supuestos. Ese es el gran debate que se dice en la actualidad. Es el debate que se ha planteado el Gran Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarando ilegal la directiva de retención de datos y que va a generar una imposibilidad absoluta de investigar cualquier delito tecnológico, sea grave o menos grave. Ahora mismo realmente sería imposible investigar un delito tecnológico. Yo, por lo tanto, considero, al igual que Francisco, que es necesario un debate y una determinación social
realmente más que una introducción de nuevos términos, no sé lo que pensarán mis compañeros de mesa sobre cuáles son los límites y cuáles son las garantías que necesitamos en ese nuevo entorno digital, porque eso es lo que no tenemos. Nos estamos dedicando a importar figuras por cumplimiento de obligaciones legales, pero no estamos estableciendo cuáles son los límites, qué tipo de sociedad queremos. Y es lo fundamental. Más que figuras necesitamos canales de investigación. Así que probablemente, Curro, lo tengamos mucho más difícil a partir de ahora. Si son abogados, no tomen ustedes nota de esto que acabo de decir. De todas formas, tenemos un argumentario preparado en la Fiscalía. No se vayan a pensar que esto va a ser tan sencillo, ¿eh? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias y felicitaciones a los tres ponentes por sus excelentes conferencias. Y quería realizar una pregunta al señor fiscal. Usted ha comentado que el artículo 197, apartado 4, el delito del sexting, es prácticamente una intromisión del Estado en la gestión que hacen las personas de su relación de pareja o expareja, ¿no? Puesto que el ciudadano se ha demostrado como incapaz de hacerlo de forma protectora de sus intereses, ¿no? De sus derechos fundamentales. Pues bien, ¿qué podemos, apunta usted la necesidad de realizar, o sea, de que el propio ciudadano gestione de una forma más funcional, ¿no? Más útil su relación? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Renunciar al uso de las redes sociales? ¿Utilizar un decálogo de buen uso de redes sociales? Porque en realidad ya no podemos renunciar a ellas o nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero no sabemos exactamente los riesgos a los que estamos expuestos. ¿Qué hacemos? Como usted dice, tenemos mucha información, o sea, tenemos información, pero no tenemos conocimiento, ¿no? ¿A quién podemos recurrir? O simplemente debemos, pues, no descargar ninguna imagen en Internet, o enlazando con lo que decía la fiscal del juzgado de violencia de género, ¿no? ¿Cómo se protege la mujer? ¿No deja directamente imágenes suyas, pues no sé, en determinadas actitudes en Internet? ¿Qué se puede hacer en este ámbito? ¿Se nos pueden plantear alguna idea? Muchas gracias. Bueno, yo le he dado mi visión crítica. ¿Por qué? Bien, vamos a tener una posición discrepante entre violencia de género y criminalidad informática. Las tenemos todos los días entre la 7ª planta y la 1ª, o sea que no es nada nuevo. Mire usted, yo es que considero que si las cosas funcionan tranquilamente y el Estado pretende no tener hijos pequeñitos, sino hijos adultos, los educa. Entonces, aunque cueste, tiene que educarlos, tiene que pasar un mal periodo y después los chicos sabrán salir. No es que no estemos protegidos frente al sexting, por ejemplo. El problema es que si damos libertad en un sentido, hemos de aceptar la libertad. Por ejemplo, en el caso del sexting, que tanto preocupa a los padres, y yo se lo digo a los padres en los colegios. Mire, si el Estado determina, a través del Código Penal, que la edad de consentimiento sexual es a 13 años, y de los 13 a los 18 años se puede ser menor de edad, pero se tiene edad de consentimiento sexual, yo no tengo más remedio que aceptar que el intercambio de fotos entre menores con propósitos sexuales es un acto de libertad sexual y que por lo tanto es libre. Es que es una barbaridad. Mire, si se hace entre menores yo no tengo nada que decir. Puede tener mi opinión personal si tuviera una hija o un hijo y lo viera en esas circunstancias. Pero se ha definido que la edad de consentimiento sexual es 13 años y un acto de sexting es un acto de contenido sexual. Ahora, si usted se hace pasar por menor siendo mayor para obtener esa fotografía, le digo, ahí no hay consentimiento sexual que valga. Y, por supuesto, no le aplico el 197.4, es que le aplico el 197.1. Es una captación inconsentida de imagen. Es decir, no es que no exista protección, es que si el legislador pensara un poquito, se daría cuenta que con las herramientas que tenemos suficiente. El problema es que cuando nos introduce tipos y no se da cuenta que ya tenemos la herramienta, a nosotros nos genera un conflicto, porque tenemos dos normas que regulan la misma realidad criminal. Y entonces tenemos que empezar a aplicar principios. Y entonces ya empezamos las divergencias, como vamos a tener mi compañera Susana y yo. Bueno, ¿qué aplicamos? ¿Una perspectiva u otra? Ese es el problema, genera inseguridad jurídica por una mala técnica legislativa. Entonces, no es que estemos indefensos, pero lógicamente hemos de entender que la libertad implica responsabilidad. Yo tengo una capacidad tremenda con este aparato. Entonces yo he de saber, lógicamente, que una relación, por ejemplo, no es para siempre. Y si estoy en lo que estoy, hombre, no voy a estar pensando en retransmitirlo o tuitearlo. Ya sé que ha habido bodas que se han retransmitido y se han tuiteado. Pero, en fin, yo un acto sexual todavía lo mantengo en la intimidad, no lo tuiteo. Y si necesito recuperarlo, tiro de mi memoria, no tiro de Twitter o Facebook, ¿entienda? Pero esa es la responsabilidad. Lo contrario es decir, soy idiota, integral, y el Estado tiene que protegerme. Bien, pero entonces yo, que no me interesa para nada su vida y que respeto su intimidad, voy a tener que entrar a saco en su intimidad y lo voy a tener que hacer valer en un proceso público.
Los instrumentos que pone el Estado para protegerle son absolutamente absurdos. ¿Qué quiere que le diga? Al final vamos a atacar su intimidad más que protegerla. Ese es mi punto de vista. Venga, Susana. Bueno, vamos a ver, yo estoy con Paco en que, desde luego, y lo he dicho, al final, la educación es lo principal. Hay que educarnos en el uso de las redes sociales, hay que educar sobre todo a las mujeres, que somos las más usuarias, pero es cierto que la ética, la moral, las relaciones sexuales son amplísimas. Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su visión y cada uno tiene su libertad. Entonces, ciertamente, cuando hay esa intromisión, que además perjudica gravemente a la persona, yo creo que el Estado tiene que ir con la realidad social que existe. No puede decir, bueno, mire, es que como no está educado, es que mire usted ha sido tonta por poner la foto, porque se le ocurre poner esa foto. No, mire, es que yo tenía este tipo de relación, es que cada uno, y esto pensaba que quedaba en la intimidad. Es que es verdad que hay que educar, lo primero, pero también hay que darle una respuesta cuando se realiza este tipo de conducta. Y además, sobre todo en materia de violencia de género y en materia de relaciones familiares, cuando además los factores que influyen son múltiples. Hay una conexión emocional, hay muchas circunstancias que nos hacen a lo mejor realizar una conducta que normalmente a lo mejor por nuestra ética no la realizaríamos, pero estamos en otro tipo, en otra dimensión de relación. Entonces yo pienso que además pensar que tenemos muchas dificultades, pensar que tenemos una Constitución donde uno de los principios fundamentales es el principio de presunción de inocencia. Y entonces, en un juicio penal, en un juicio oral, el juez lo que quiere es pruebas, quiere además que la conducta esté asimilada al tipo penal en exclusivo y no que, bueno, que enlacemos el párrafo primero con el segundo y parece que esa conducta la podemos englobar. No, mire, no, pues ya lo he dicho, a mí me parece muy bien el 172 ter. Yo que trabajo en violencia de género y que veo día a día conductas de acoso, de persecución, de 48 mensajes, que yo digo, vale, sí, pero realmente no tengo un tipo así, vejaciones injustas. Y tiene integridad moral, pero no te quedas con los asuntos. Perdona, tú como yo sabes la jurisprudencia de la integridad moral y sabes las exigencias jurisprudenciales para aplicar ese tipo. Un acto muy intenso. Y eso es sentencia absolutoria, vamos, un acoso vía SMS o vía WhatsApp, eso es una sentencia absolutoria. Y tú como yo lo sabes, la jurisprudencia. No, si tenemos dificultad para aplicar el 173.2, si tenemos una dificultad enorme, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar un acoso de llamada que simplemente le perjudica la vida cotidiana? No, es difícil. Entonces, yo en principio estoy de acuerdo en este tipo de conductas y creo que suponen también un amparo. El que no la realiza no tiene ningún problema, yo siempre lo digo. El que no maltrata no tiene problema con el 153 ni con el 173. El que no es maltratado no va a tener ningún problema. El que lo es sí que lo va a tener. El que acosa, vigila, lo va a tener ahora. Va a tener más problemas que tenía antes. Pues claro que sí. Antes, cuando empezaron los juzgados de violencia de género, se decían, esto, 2 años, qué tontería crear estos juzgados. Si en 2 años ya, pum, pum, educamos y no hay violencia de género. Llevamos ya unos años, sigue habiendo violencia de género. Si puedo mediar entre una planta y otra fiscalía. Pues sí, medio, pero no por diplomacia, sino porque estoy de acuerdo con ambos. Primero con la fiscal, en que a mí me parece que si se ha identificado una nueva realidad criminal, aunque sea posible que entre dentro de un tipo genérico, no creo que tengamos precisamente que hacer recortes o economía en la legislación penal, no pasa nada, porque igual que tenemos 40.000 subtipos del delito de robo, igual que las lesiones cuando se identificó que la ablación de clítoris era un nuevo fenómeno y que era necesario introducirlo como un tipo de lesiones, aunque sea para castigarlo con la misma pena, me parece que eso facilita la aplicación de la legislación penal por los operadores jurídicos y facilita sobre todo la misión del derecho penal de prevención general. El mensaje que se da de qué conductas son las que están prohibidas bajo amenaza de pena es mejor que estén claras y tasadas y bueno, sin llegar a un casuismo, desde luego hay siempre un equilibrio, ¿no?, entre la necesidad sistemática y casuística, sin llegar a un excesivo casuismo, pero no me parece que sea por sí per se criticable el que una conducta ya sea posible introducida en un tipo penal evite o impida que se tipifique otro delito que recoja de una manera más precisa esa nueva
fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el stalking o el acoso, pues me parece que bien, que claro, por el delito contra la integridad moral se podrían llevar tantas cosas, pero el caso es que no se estaban llevando y se ha introducido el acoso laboral, se ha introducido ahora este nuevo tipo de acoso. Ahora bien, hay que hacerlo viendo lo que ya tenemos, eso sí, el problema es que estamos introduciendo nuevos tipos penales sin ver lo que ya tenemos, cómo casa con la otra figura, pero es un problema de técnica legislativa, no de la opción de introducir nuevos tipos penales. Pero sí que coincido totalmente con Francisco en que en la intervención penal no puede hacerse caer en la intervención penal la prevención de este tipo de fenómenos. Aquí, si el derecho penal en todos los ámbitos es solo un instrumento más que tiene el Estado para prevenir conductas que lesionan gravemente bienes jurídicos, en este tema mucho más. Es que si vamos a intentar que todo el aparato estatal de la justicia penal se dedique a perseguir todo este tipo de conductas y cada vez ampliamos más los actos preparatorios, cada vez la intervención se adelanta más y el sujeto protegido es cada vez más amplio, entonces es que la justicia penal no va a poder hacer otra cosa. En los delitos que yo he comentado, en el child grooming, pues ahora si se aprobara el proyecto que está en tramitación, resulta que la edad de consentimiento se va a elevar a los 16 años, de los 13 a los 16, con lo cual la franja de menores que podrán denunciar ser víctimas de este tipo de delitos es amplísima. Y es que aquí la respuesta tiene que ser la educación. El propio convenio del Consejo de Europa y la propia directiva obligan a los Estados no solo a tipificar, sino que obligan, y eso son obligaciones también vinculantes, a la educación en concreto, a la sensibilización de los profesionales, a la sensibilización del público en general, y dice a la formación de los niños durante su educación primaria y secundaria acerca de los riesgos de ser víctimas de delitos sexuales. Y esto no lo tenemos que tomar en serio. No basta con que vaya la unidad de policía informática, que lo hace genial y que los alumnos quedan impactados cuando llega la policía y les explica de una manera muy didáctica los peligros a los que están expuestos, pero eso una vez que pasó por allí la unidad de policía, eso no es suficiente. Eso tiene que ser casi en cada trimestre, que los niños sepan de casos que ocurren, que sepan cómo protegerse. Si no se hace eso, el derecho penal ahí está perdido. Bueno, pues hemos llegado a un punto de entendimiento los tres en la educación. No puedo seguir hablando. Y os damos por terminada la mesa, o si hay alguien que quiera preguntar algo. Sí, perdona. Buenos días, casi buenas tardes ya. Quería hacer dos preguntas muy breves. Antes que nada, felicitar por la organización de esta jornada, que me parece interesantísima. Y bueno, yendo a las preguntas, una para el fiscal y otra para la profesora Ramos Tapia. Hemos dicho que el futuro Código Penal, el proyecto de Código Penal, el futuro código, o quizá no se sabe todavía, tipifica, para entendernos, el caso olvido hormigos, ¿no? Pero se refiere exclusivamente a la difusión de imágenes. ¿Qué pasa si son mensajes de texto, mensajes de contenido íntimo? ¿Eso no merece protección? ¿Eso debe quedar para el ámbito civil? Y con respecto al child grooming, no sé la opinión personal de la profesora Ramos Tapia, pero aun estando de acuerdo, yo creo que todo en que el derecho penal se debe adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no es un poco absurdo que se castigue el acercamiento a menores con esa finalidad, que se nos ha descrito muy bien, por cierto, de tener relaciones sexuales con ellos y demás, y se olvide del mundo real, se olvide el Código Penal del mundo real? ¿Qué pasa con el que se acerca a un menor en un parque por las tardes? Nada más, muchas gracias. Justo en cuanto al tema de los mensajes, efectivamente viene a poner de manifiesto el problema de la definición de conductas. Claro, ¿qué es lo que pretendemos sancionar? ¿El desvalor de la acción? Es decir, decir que el acto que se realiza es malo o que el resultado que se pretende es malo. Lo que vosotros decís, el disvalor de la acción o el disvalor del resultado. Es un disvalor del resultado y eso efectivamente se puede cometer tanto por un mensaje, o sea, por un contenido audiovisual o un contenido simplemente escrito, o un MMS. ¿Eso qué es? Porque es un tertium genus, ¿no? Es una cosa que va escrita pero lleva una imagen inserta. Ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Lo siento, sigo diciendo, el artículo 173.1 castiga mucho mejor eso, porque si el ataque es intenso y eso se deriva de las circunstancias del caso, por ejemplo, el contenido del mensaje, y nos da igual el formato,
tendría una sanción a través del delito contra la integridad moral, porque se admite jurisprudencialmente que un solo acto de tal intensidad que afecta a la dignidad de la persona puede ser objeto de sanción. Con este tipo lo único que se viene es a sancionar el caso Hormigos. Ese es el problema del legislador, que es que tiene un problema y quiere una respuesta a ese problema y no se da cuenta cuál es la categoría a la que pertenecen los problemas. Entonces, nos podemos encontrar con eso, o que a la hora de regular esto exige tantos requisitos que de verdad parece que lo han hecho los autores del delito, porque es que es imposible aplicarlo. ¿Qué es lo que le va a pasar al 172? Que tiene una tipificación legislativa tan guay que al final dice, bueno, o cualquier otra conducta análoga a las anteriores. Magnífico el principio de legalidad penal. O sea, ¿para qué me describe usted conducta si me dice o cualquier otra relación análoga? Es decir, yo tengo que interpretarlo. Yo efectivamente pienso que necesita, y todavía estamos a tiempo, una reflexión más profunda para ver si algunas conductas que tenemos obligación de transponer están ya realmente contenidas en la legislación y únicamente necesitan un matiz para evitar esos problemas de aplicación. Solo te apunto algo. Pensad también que es solo un proyecto, que como decimos todavía no está vigente, y que bueno, que el propio artículo también prevé, ya se lo dice, que con independencia de los otros delitos que en su caso pudieran cometerse, que serán sancionados conforme al Código Penal. Es decir, que si el mensaje contiene amenazas, contiene vejaciones, contiene insultos, puta, guarra, etcétera, tiene otra penalización penal aparte de esa. ¿Vale? Solo ese apunte. Sí, agradezco mucho la pregunta porque en la ponencia que he recortado por falta de tiempo, el último apartado se llamaba no olvidar el offline grooming. Es decir, el grooming que se produce en la vida real y no a través de las nuevas tecnologías, porque lo cierto es que hay mucha mayor incidencia de los abusos sexuales que provienen de personas conocidas que las que vienen de desconocidos a través de la red, aunque estas son las que llaman la atención. De hecho, en el Reino Unido, después de la introducción del delito de grooming en el 2003, hubo una reunión de un congreso de psicología en el 2005 y una de las investigaciones que llamó mucho la atención fue que este nuevo delito de grooming había desenfocado la atención de los padres, creyendo que los mayores peligros para su hijo provenían del contacto en la red, cuando los abusadores sexuales, el índice mayor son gente conocida frente a las que no se toman las necesarias cautelas. Y también en ese ámbito es en el que hay que educar a los menores, no tengas cuidado solo cuando esté en el ordenador, también frente a monitores, profesores. Recordemos el caso Karate en Gran Canaria hace 2 años, más de 30 niños y niñas abusados durante un tiempo prolongado. Ese peligro es mucho más cercano que el que pueda venir de la red, aunque la alarma no la crea el de la red por la impotencia que genera, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que no hay que bajar la guardia frente a esa posibilidad de abuso sexual que no se hace a través de nuevas tecnologías. ¿Alguna otra cuestión? Ya, esta y ya está. Es que había otra. En primer lugar, felicitar a los 3 miembros de la mesa y sí me gustaría hacer una reflexión desde la perspectiva de género, porque es cierto que esta modalidad de delito abarca, como bien decía Francisco, según el 10.2 de la Constitución, a los seres humanos. Pero por desgracia, y creo que se sigue corroborando, que aparte de que la educación, que es el factor clave tanto en este tipo de delitos como la educación en igualdad, que aunque llevamos algunos años creo que todavía nos queda bastante por recorrer, se puede demostrar hoy en día, por desgracia, que el agresor tiene un nuevo instrumento para poder agredir a su víctima y hace uso de él. Antes lo hacía o verbalmente o vía teléfono, pero lo que está visto es que la violencia de género no remite, simplemente se utilizan los nuevos métodos que tenemos a nuestro alcance. Y como bien decías tú, Francisco, en tu ponencia, el tener este chisme en la mano te da poder. Y si una relación entre parejas hay una relación de poder de él sobre ella, esto empodera muchísimo más al agresor. Entonces, lo que quería decir, y es lo que me da un poco de pena, es que, por desgracia, los delitos de violencia de género pues se siguen manifestando con las nuevas herramientas que tenemos a nuestro alcance. Gracias. Perdona, no solo eso, es que yo creo que es mucho peor. Es que lo que antes podía cometer un determinado sector de población, y antes achacábamos a la cultura o a la educación, a la ausencia de ella, ahora se ha extendido.
Ahora, a mí personalmente, y me va a permitir esta reflexión desde la práctica, me preocupa más el acoso entre menores. Antes los profesores podían controlar a los niños en un recreo, hoy no. Hoy tienen una red wifi en el colegio y no saben lo que se están haciendo cuando los niños están sentados. Lo que me preocupa es que el fenómeno del abuso, del acoso, se esté extendiendo a los sectores más jóvenes de la sociedad. Eso sí que me preocupa verdaderamente, porque de ahí da igual, sinceramente, el fenómeno del poder y de dominación. Primero se ejerce con los iguales, después se ejerce con los desiguales. Es que es una forma de estar en la sociedad. Y da igual el género, es lo que yo vengo a decir, da igual. Lo importante es realmente que estamos ante una situación, y los críos lo están percibiendo, donde un instrumento se considera un elemento de poder. Y si yo sé usarlo, estoy autorizado a usarlo. Me da igual contra quién. Primero lo uso contra mi compañero, después lo uso contra mi novia, después lo uso contra quien sea. Pero lo que está en el origen es aprovecharme de una situación de indefensión. Ahí es donde yo veo el problema y donde nos tenemos que centrar prioritariamente. Bueno, pues ya me dicen ya que despidamos la mesa. Yo, como reflexión última, haremos que la educación es primordial, sobre todo en el uso de estas nuevas tecnologías, y sobre todo porque la gente joven son las que más la utilizan, y entonces pues no fomentemos la violencia a través de ella. Gracias. En esta mesa conmigo como moderadora, y también me dijo que introdujera un poco el tratamiento jurídico de los delitos de violencia de género a través de las redes sociales, y tengo en esta mesa la suerte de contar con dos ponentes magníficos. Uno es compañero mío de la Fiscalía de Granada, Francisco Hernández, que es fiscal de la Fiscalía Provincial de Granada, es fiscal delegado del Servicio de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal aquí en Granada, fiscal delegado del Servicio de Cooperación Internacional y también coordinador de ejecutoria penal. Es profesor externo de la Universidad de Granada en los másteres de mediación familiar, protección de consumidores y nuevas formas de terrorismo. Ha participado como ponente en numerosos cursos de formación, tanto del Ministerio Fiscal como del Consejo General del Poder Judicial, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como en la universidad. Posee una amplia experiencia en Derecho Informático, habiendo prestado su servicio en la Fiscalía General del Estado en materia de protección de datos. Y bueno, también es colaborador en INTECO en la elaboración de la guía sobre el ciberacoso a menores. Por otro lado, tengo también a mi derecha a Inmaculada Ramos Tapia, es profesora de la Universidad de Granada desde 1998, es titular de la plaza desde el 2003, coordinadora del máster oficial en Criminalidad e Intervención Social con Menores en la Universidad de Granada. Tiene una actividad investigadora amplísima aquí en el currículum, con numerosas becas de investigación, estancias en centros de investigación en el extranjero, ha participado en grupos y en proyectos de investigación, también en actividades internacionales, en distintas publicaciones, colaboradora en la publicación de una agraviada, y que bueno, que la pena es bastante leve, porque como ya sabéis es la pena de localización permanente, porque la multa en violencia de género está totalmente vetada, y lo que sí obtiene es una pena de alejamiento, de prohibición de comunicación o de acercamiento con esta persona, que es lo que normalmente se persigue por la víctima. También tenemos los tipos de amenazas y coacciones del 171, 4 y 5 y del 172, y a través, cuando es verdad que aparte de este acoso, también dentro de los mensajes, los WhatsApp, hay introducida una munición, una amenaza, pues te mato, te vas a enterar, te voy a quitar los hijos, etcétera, etcétera, ya sí que lo podemos englobar. Además, sí que tenemos en estos casos, lo bueno es que estos medios de comunicación nos dejan una prueba
latente, que está precisamente en el SMS o en el WhatsApp, está la amenaza plasmada. Entonces, a través de esta amenaza, pero como ya digo, lo que no podemos decir es 30 amenazas, no. Muchas veces, si ya vemos que son reiteradas, pues nos vamos a la amenaza grave del 169.2, que ya tiene una pena más grave, y además en ella introducimos el agravante de parentesco. Igualmente, las coacciones, cuando hay un tipo de acoso en los que además se utiliza violencia o se compele a la persona a realizar actos que no quiere, pues utilizamos o nos servimos del delito de coacciones del 172. En estos casos las penas son relativamente leves, son de 6 meses a 1 año de prisión o trabajo en beneficio de la comunidad, y también la pena de prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima. Luego tenemos también, que voy a introduciros también un pequeño guión, cuando realmente lo que se trata es de descubrir los secretos entre comillas, que normalmente es lo que se trata es de atentar contra la intimidad a través de entrar en la plataforma, en el correo electrónico, y utilizamos lo que se llama el artículo 197, que en el Código Penal lleva la rúbrica de delito de revelación y descubrimiento de secretos. Pero os tengo que comentar que este tipo no está previsto dentro del catálogo de lo que tiene conocimiento en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de lo que tiene conocimiento el juzgado de violencia de género. Por tanto, en estos casos, el conocimiento de este delito en la actualidad, numerosos libros, en concreto el homicidio del cónyuge en actualidad penal, ha publicado artículos también para El País, para El Ideal, para el Diario de Granada Hoy, en fin, y luego pues con una carrera en el tema de enseñanza, pues que tendría que estar aquí hablando porque el currículum es inmenso. Como ya habéis visto el programa, don Francisco nos va a hablar del ciberacoso y en concreto de los delitos en este tema de carácter informático que afectan también a la violencia de género, y Inmaculada pues nos va a hablar del child grooming, que ella nos va a explicar bien lo que es. Yo voy a introducir un poquito en el tema de violencia de género, pues lo que tenemos en la actualidad y a lo que vamos, el proyecto que hay de Código Penal en materia de delitos informáticos, pero que afectan sobre todo a materia de violencia de género. En concreto, ya sabéis que las nuevas tecnologías están a la orden del día, un avance importantísimo en materia de comunicación, y por tanto no hay que huir de ellas, sino que hay que servirse de ellas porque no son de gran provecho, como ya digo, en materia de comunicación. Pero es cierto también que a través de estas nuevas tecnologías pues se están produciendo nuevas formas de violencia, sobre todo en materia de violencia de género, lamentablemente, y que ahora mismo en nuestro derecho pues las vamos solventando pues con lo que tenemos, con los delitos que tenemos en el Código Penal. Porque ya os digo que este tipo de violencia a través de las redes sociales está prevista como violencia de género en el artículo 1.3 de la Ley /2004 de protección integral en materia de violencia de género, porque prevé todas las agresiones, tanto físicas como psíquicas, que den lugar a tipos de amenazas, coacciones, vejaciones, delitos contra la libertad física, contra la libertad de movimiento, etcétera. Y, por tanto, estas conductas engloban todos esos tipos, nada más que se producen o se utilizan este tipo de medios o de tecnología. Sin embargo, como tales, previstas como delito en concreto, en las que podríamos englobar, que yo os voy a hablar superficialmente, porque como ya digo, mi compañero se va a introducir en ellas con profundidad, que creo que se va a reformar también en el proyecto nuevo que se introduce. El conocimiento es del juzgado de instrucción, ¿vale?, no del juzgado de violencia. Bueno, dicho esto, lo que sí prevé el nuevo proyecto de reforma del Código Penal son 3 tipos que afectan a materia de violencia de género y además que solventan algunos de los problemas que tenemos en la actualidad. En primer lugar, como ya tengo que decir que es un proyecto y que, bueno, yo voy a hablar de lo que hay en la actualidad, pero como ya sabéis, que está aprobado por el Consejo de Ministros, es posible que tenga numerosos retoques o reformas. Por tanto, es posible que tal y como yo lo plasme no se publique.
En primer lugar, modifica o introduce un párrafo tercero en el delito de quebrantamiento de condena del 468, que os lo pongo ahí, y habla de los que inutilicen o perturben el normal funcionamiento de los dispositivos técnicos que se hubiesen sido dispuestos para controlar el cumplimiento de las penas, medidas de seguridad o medidas cautelares. No lo lleven consigo o omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. ¿A qué se refiere? Como ya sabéis, en la actualidad a las víctimas de violencia de género tienen la posibilidad de que se le imponga un dispositivo GPS, bueno, se le impone, dijéramos, al maltratador, pero la víctima también tiene que llevar otro dispositivo, precisamente para salvaguardar el riesgo que esta persona pueda tener a su vida o a su integridad física en los casos que son graves y que además existe un riesgo evidente para la víctima. Pues bien, ¿qué nos encontramos en la actualidad? Pues nos encontramos que hay en determinados casos y en muchos casos incidencias del centro Cometa en los que se nos alerta de que esta persona a la que se le ha impuesto el dispositivo o bien no lo recarga, o bien lo inutiliza, o bien se lo quita y, claro, esto produce un riesgo evidente para la víctima porque en un momento dado no se sabe dónde está el maltratador, ¿vale? Es cierto que estos hechos los intentamos introducir en los tipos que en la actualidad tenemos, es decir, lo intentamos introducir en el delito de quebrantamiento de condena, pero fijaros, quebrantamiento de condena puro y simple, no un específico como el que... Sí que tenemos determinadas conductas como es el ciberacoso, que consistiría en una agresión psicológica sostenida y repetida en el tiempo y además... realizado o perpetrada por los sujetos que prevé la ley orgánica en el artículo 1.1, es decir, el esposo, compañero sentimental, novio, etcétera, y que ejerce esa conducta sobre su esposa, compañera o novia, y que para ello utiliza pues tanto cualquier plataforma o escenario virtual como el correo electrónico, los WhatsApp, los blogs, las redes sociales. También encontraríamos el stalking o acecho, que es una conducta ligada a la anterior, que consiste en la persecución interrumpida e intrusiva de un sujeto con el que se pretende restablecer un contacto personal contra su voluntad a través de las llamadas TIC. También tendríamos el sexting, que cobró gran relevancia, que ya como todos habéis oído en prensa, a través del caso mediático de Olvido Hormigo, y se vincula al envío de mensajes de texto vía SMS, vía WhatsApp, imágenes, y se trata de imágenes tomadas o grabadas por la persona que luego la puede utilizar o incluso por la propia protagonista con su voluntad, pero que después son difundidas, además normalmente son de carácter sexual, son difundidas por otros medios de comunicación sin el consentimiento de esta última y que además lo que tratan es de extorsionar, por eso se llega a hablar de sextorsión, se trata de chantajear, extorsionar o controlar a esta persona o a esta víctima que ha sido además pareja sentimental normalmente y se quiere ejercer una situación de control o dominio sobre ella, con la publicación, amenazando con su publicación. Como ya digo, estas conductas sí previstas no están dentro de nuestro Código Penal. Nosotros que utilizamos actualmente en los juzgados de violencia de género y a través de la Fiscalía, pues los tipos que tenemos, en principio, normalmente estamos el reducto de las faltas que nos quedan de vejaciones, que ahí intentamos englobar pues este tipo de acoso, de persecución, llamadas reiteradas, a través de la falta de vejaciones del 622, que, como digo, una falta residual que ha quedado en el Código Penal a raíz de la Ley Orgánica 1/2004, que necesita denuncia de la persona